Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Y lo estoy grabando justo cuando ha salido el Community Crunch, porque estoy que me subo por las paredes. Si me veis que hago ASMR, espero que no os importe, porque la verdad que esta información me ha dejado loco. De hecho, yo esta semana no me esperaba nada de nueva información, ya que el miércoles, creo, sí, si mal no recuerdo, subí el vídeo de información con todo lo nuevo que se dijo en el GDC. Si no lo habéis visto, lo dejo arriba a la derecha para que vayáis a verlo. En ese vídeo hablamos de fechas en las que va a salir tanto Genesis 1 como el Ark World Creator, porque ha habido cambios en cuanto al lanzamiento de ciertas cosas de la franquicia de Ark. También hablamos de un nuevo juego de la franquicia de Ark y de muchas otras cosas más. Así que si no lo habéis visto, vete al vídeo que lo tienes arriba a la derecha. Las noticias que os traigo este fin de semana os van a gustar a la gran mayoría de vosotros y vosotras, porque ¿cuánto tiempo llevamos esperando una criatura de Garuga dentro del juego? Pues bien, ya tenemos fecha de cuándo va a llegar esta monstruosa bestia, porque esta bestia llega para rivalizar o quitarle, mejor dicho, el puesto a grandes depredadores del mundo de Ark. Aparte de daros esa noticia de la criatura de Garuga, también os voy a enseñar un primer vistazo que han compartido los de Studio Wildcard acerca de cómo se va a ver el bioma oceánico de Genesis 1, y también os voy a enseñar cómo sería ese Ark World Creator. Así que si te mola todo lo que has escuchado hasta ahora, coge palomitas, coge bebida, que vamos a darle caña. Estamos encantados de dar la bienvenida a otra criatura muy esperada de Ark Additions de Garuga 123 al mundo oficial de Ark Survival Ascended, porque sí, esta criatura va a llegar de forma oficial al juego, y sí, no vamos a tener que esperar mucho, porque va a llegar este mismo mes. De hecho, creo que el Helicoprion fue la última criatura que sacaron de Garuga. Bueno, en realidad fue el Cryolophosaurus, la verdad, o sea, fue en los Colony que salió el Cryolophosaurus, pero como tal, oficial que ya teníamos antes, fue el Helicoprion. Pero bueno, sí, el Cryolophosaurus fue la última criatura que fue agregada de Garuga, que de hecho tuvo que cambiarle todo, empezarla de cero y muchas otras cosas más. Estas increíbles criaturas siguen aportando una jugabilidad novedosa, nuevos desafíos y la posibilidad de domesticar criaturas realmente épicas en Ark. He de deciros una cosa, y es que esta no va a ser la última. Falta Brachiosaurus, falta el Velociraptor, falta el Suchomimus, falta el Deinocheirus, falta el Concavenator y alguna que otra criatura más sorpresa que anda por el tintero, como el Gran Santungosaurus. Así que sí, esta no va a ser la última criatura de Garuga que veamos oficial dentro del juego. Porque sí, un gran depredador gigantesco llega a nuestros mundos de Ark. Os presentamos al gran Acrocanthosaurus, el bastión salvaje. Mirad qué cosa más bonita de criatura, y diréis, pero Playing, esta criatura no se veía así realmente. He de deciros una cosa, y es que esta criatura recibió un TLC, creo que el año pasado, si mal no recuerdo. Creo que hay vídeo en el canal acerca del TLC del Acrocanthosaurus, así que os lo dejaré arriba a la derecha, y también os voy a dejar al final del vídeo y arriba a la derecha una cosita para que os adelantéis a los acontecimientos y que vayáis preparando todo para cuando salga día 1 ir a por vuestro Acrocanthosaurus y ser la envidia de vuestra tribu, porque ya sabréis tamearlo, porque sí, ya está el cómo tamear en el canal, porque dudo que cambien el método de domesticación. Eso sí, están los mapas actuales en los que lo hice, creo que solo estaba de Island y algún que otro más, y pues os dejaré también la localización en otro vídeo. Si no, pues tendréis que tirar de la pistolita del Bob's Tall Tales o bien utilizar el Der Dino Finder. Importante, el Acrocanthosaurus irrumpe en escena con una fuerza imparable en la primera línea de batalla, diseñado para el fragor del combate. Este enorme carnívoro brilla con luz propia cuando la lucha se vuelve en su contra.
cuanto más se prolonga la contienda, más temible se vuelve, transformando las heridas en impulso y negándose a retroceder cuando otros podrían caer. La verdad que esta criatura, ojito con esta criatura, que va a rivalizar mucho con los grandes Apex de la isla. Estamos hablando que el Acrocanthosaurus va a rivalizar con grandes depredadores de nuestros mundos de Ark, porque esta criatura lo tiene todo, es todoterreno, te proporciona un portento físico en cuanto a ofensiva y también un portento físico a la hora de defender, porque esta criatura nos sirve para ofensa y para defensa, sobre todo para defensa. Si no sabéis cómo funciona el Acrocanthosaurus, pues ya tenemos vídeos en el canal de cómo es el Acrocanthosaurus. Puede tener dos formas, la pose normal y la pose defensiva, que va así como si fuese un ariete, básicamente, y te va pegando así empujones con lo que sería el cuerpo. La verdad que esta criatura es increíble y de hecho todo el mundo la estaba esperando, así que bueno, gracias a Dios que sale este mes, porque sí, os voy a dar ahora la fecha en la cual sale esta monstruosa bestia. Pero no se trata solo de un atacante feroz. El Acrocanthosaurus posee una ventaja defensiva que lo hace especialmente formidable en manos de un superviviente. Es capaz de mantener la posición, atraer la atención y resistir el caos de frente. Ya sea que se lance al peligro o se mantenga firme ante él, esta criatura dominará el campo de batalla con su sola presencia el 31 de marzo. Sí, el martes 31 de marzo llegará de forma oficial esta grandiosa criatura. Ojito, cuidado con esta criatura, porque vais a tener que andar con mucho ojo, porque el tamaño de esta criatura es bastante peligroso, ya que le incorporaron en asa que te puede baitear el rugido cuando le demos biotoxina directamente en sus fauces. Porque sí, el tamaño de esta criatura es que le tienes que pegar escopetazos hasta que se ponga en método defensivo, pegarle hasta que emita un rugido. Con estos disparos se pondrá de forma defensiva y cuando le hagamos bastante daño, lo que hará será rugir y directamente le tenemos que dar desde nuestras manos la biotoxina en sus fauces para así subirle poco a poco el torpor. No os voy a desvelar mucho más, tenéis el cómo tamear arriba a la derecha. Así que yo que vosotros me iría viendo el cómo tamear para saber cómo podéis domesticar a esta imparable bestia, porque es un portento físico que la verdad para PvP sobre todo os va a gustar muchísimo. Es una criatura muy pero que muy interesante, muy pero que muy importante y muy pero que muy va a estar dentro del meta, o sea 100%. Yo que vosotros iría a echar un vistazo al cómo tamear si todavía no sabéis cómo domesticarlo, y os invito a que vayáis preparando las cosas para que cuando salga el día 31 vayáis a por él y seáis la envidia de todo vuestro servidor. Dejando esta grandiosa noticia, os voy a enseñar un primer vistazo tanto a Ark Tides of Fortune como al asa Wall Creator. Vamos a empezar por Tides of Fortune, que de hecho tenéis la imagen aquí en pantalla. Aquí tenéis un primer vistazo a los próximos sistemas oceánicos que se están probando actualmente en Génesis parte 1. Aunque el modelo de navío que se muestra aquí se ha tomado prestado temporalmente de Atlas para las primeras pruebas funcionales, la versión final incluirá naves completamente nuevas diseñadas específicamente para Ark Survival Ascended. Me parece una auténtica locura cómo se ve el océano, o sea, me parece una auténtica pasada cómo se ve el oleaje. Esperemos que en el fondo marino se vea mucho mejor. Estoy igual que con el Foja a veces no se ve ni un pimiento. Mirad cómo se ve las islas, o sea, es una auténtica locura. Obviad el barco, porque el barco es de Atlas, esperemos que lo cambien, que no sea el de Atlas, pero cómo se ve, cómo se ve. De hecho os voy a dejar en pantalla un croquis que he hecho, ¿vale? Para explicar en el Discord cómo podría ser ahora el nuevo mapa de Génesis 1, ¿vale? No está 100% confirmado, pero ya sabemos que cada bioma es una instancia. Son mapas pequeños, entre muchas comillas, mapas instanciados, ¿vale? Con lo cual, yo creo que si van a expandir lo que es el océano, donde está, o donde estaba mejor dicho, tanto el bioma lunar como el volcán, eso todo será mar, y justo abajo pondrán tanto el bioma lunar que se junte también, que abajo de él esté el de la nieve, y que debajo, justo o a la derecha mejor dicho del lunar, esté el volcán, y debajo del volcán
el pantano. Yo creo que la disposición puede ser un tanto así, o bien que desde arriba el mar vaya hasta abajo y que sea una línea recta, ya sea en horizontal o en vertical. Da igual donde lo pongas, porque donde lo pongas va a estar bien. Da igual. O sea, de forma vertical yo creo que sería como el bioma lunar de Génesis parte 2, ¿no? Puede ser horizontal perfectamente, o puede ser también vertical. El orden de los factores no va a alterar el producto. Con lo cual, observad las islas, porque una cosa que dije hace meses va a estar presente en Génesis parte 1. Ojito, cuidado, que se viene. Sin embargo, el objetivo principal de esta prueba es el nuevo sistema de física del agua desarrollado desde cero para Génesis parte 1. Las olas, la flotabilidad y el movimiento de los barcos se está desarrollando y probando activamente mientras sentamos las bases de la jugabilidad marítima a gran escala dentro de los entornos oceánicos de Génesis. Que sepáis que este oleaje, este sistema de olas, este sistema del mar está hecho en el Unreal Engine 5.7, con lo cual esta expansión no puede salir antes de que salga el update del motor, con lo cual seguramente en mayo, cuando salga ese Ark World Creator, pues saldrá el update del motor, porque dudo mucho que salga el mes que viene, y así en junio pueda llegar 100% totalmente funcional, que no falle nada Génesis parte 1 a nuestro Ark. En última instancia, estos sistemas permitirán ofrecer una experiencia marítima completa en un bioma oceánico que abarca todo el mapa, donde la física del agua real, los barcos personalizables, las islas, fortalezas semi-procedurales por descubrir y las batallas navales a gran escala en alta mar definirán la vida en el agua. Ojito con esto, porque este punto es muy importante que lo volvamos a leer, ¿vale? No todo entero, pero sí ciertas partes. Física del agua real, por lo tanto habrá oleaje. Barcos personalizables, con lo cual tú vas a poder hacer el barco que a ti te dé la gana. Seguramente este sistema esté extraído de Atlas y que tú puedas hacerte el barco que a ti te dé la gana. Un bergantín, una fragata, puedes hacerte lo que quieras. También, como podéis comprobar en la imagen, habrá islas, que esas islas a su vez tendrán fortalezas semi-procedurales. Si habéis jugado al Sea of Thieves sabéis de lo que hablo, ¿no? Hay fortalezas que tú podrás asaltar y que dentro de esas fortalezas tiene sentido que haya NPCs, con lo cual vendrán los Thralls 2.0 y que esos NPCs puedan ser tus tripulantes para que puedan hacer ciertas cosas dentro de tu barco. ¿Os gustaría esa funcionalidad? ¿No os gustaría esa funcionalidad? Dejádmelo abajo en los comentarios. La verdad que el mar va a ser bastante amplio, y que sepáis que en este fondo oceánico se encuentra la nueva criatura que llegará también junto a Génesis parte 1, el brutal Paleoctopus, que la verdad, pedazo de bicho, vídeo con toda la info, arriba a la derecha. La verdad que tengo mucho hype, tengo muchas ganas de Génesis parte 1, cuando salga lo vamos a partir por la mitad, porque es uno de mis mapas favoritos también, así que en cuanto salga en junio, voy a reventar el canal a vídeos y vais a tener una pedazo de serie que se os va a quitar el hipo. Por cierto, tendréis nueva serie de Ark de mods dentro de poquito en el canal. Ya la estoy grabando y tiene una pinta que vais a flipar. Y por último, pero no menos importante, vamos con el ASA World Creator. Ya sabéis que el miércoles en el vídeo de información vimos que esto está estipulado que salga en mayo de este año. Faltarían 2 meses para que salga esta herramienta y os voy a decir un poco lo que va a ser esta nueva herramienta. De hecho tenéis una imagen aquí en pantalla que seguramente os suena chino porque no entenderéis nada. ¿Quieres crear tu propio mundo de Ark sin aprender del DevKit? Con el creador de mundos ASA integrado en el juego, los jugadores de cualquier plataforma, incluidas las consolas, pueden diseñar sus propios mapas directamente dentro de Ark y compartirlos con otros a través del navegador de mods. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a tener total libertad para poder hacer el mapa que a ti te dé la gana, sino que será algo pues que ellos te dan las herramientas y tú lo creas en base a esas herramientas, y que vas a poder crearlo tanto en consola como en PC. No tendréis libertad completa como en el DevKit, ¿vale? Será todo muy controlado, ¿vale? No va a ser el de libre albedrío como es el DevKit, que es mucho más profundo. Será todo mucho más simplificado para que todo el mundo pueda hacerse su propio mapa o que pueda trastear haciendo cositas. Y también dicen que si bien los creadores no podrán crear nuevos recursos gráficos ni realizar
la construcción avanzada propia del DevKit completo, que es lo que os acabo de decir ahora mismo, el sistema ofrece potentes herramientas para construir mundos jugables. Podréis colocar y modificar personajes, crear plantillas reutilizables, editar sus propiedades, ajustar la configuración general del mundo, configurar volúmenes y spawners, añadir mods y paquetes de aspectos e implementar una lógica de juego sencilla mediante una nueva capa de scripting que combina la programación en Lua con una API de Blueprint. ¿Qué os parece esta nueva herramienta del World Creator? ¿Le vais a dar caña? ¿No le vais a dar caña? Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. De hecho, esta herramienta mola mucho porque de hecho podemos hacer como una especie de sección en el canal que vosotros podéis crear cualquier tipo de cosa, yo la puedo visitar o descargármela y poder jugar en ello. La verdad que estaría muy pero que muy guapo ver vuestras creaciones. Os invito a hacer vuestras creaciones y todo eso, y ya cuando salga pues haremos algo guapo aquí en el canal para ver vuestras cositas que vais haciendo y demás. De hecho, si creéis algún mapa, a mí no me importaría visitarlo, jugar en él y todo eso. De hecho, podéis controlar el spawn, o sea, podéis quitar ciertas criaturas que no queréis en un mapa o que solo spawnen unas en concreto. Esto la verdad que está muy pero que muy interesante. Todo lo que se muestra en la captura de pantalla forma parte de la interfaz del juego, incluida la interfaz gráfica completa y las herramientas de edición de propiedades. La verdad que analizar esta imagen pues te puede sonar todo un poco a chino. Así que nada, esta sería toda la información que tenemos esta semana, que no es poca. Llevamos la verdad una racha de información que ojalá siga así, ojalá siga así. Yo esperaba que esta semana fuese algo vacío, pero no. O sea, tenemos que este mes a finales llega la Acrocanthosaurus, exactamente el día 31 martes de marzo. O sea, este mes tenemos a la gran Acrocanthosaurus de forma oficial dentro del juego. También os he mostrado una primera captura de lo que va a ser el mapa de Génesis parte 1, ese nuevo bioma marino que la verdad pinta muy pero que muy interesante, y este nuevo asa World Creator que servirá para poder hacer vuestras creaciones o todo lo que creáis conveniente. Así que nada, hasta aquí toda la información. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado, agradecería muchísimo que reventaras el botón de like. También dejadme por los comentarios todo lo que opinéis o pensáis acerca tanto del Acrocanthosaurus como del nuevo bioma marino como se ve en Génesis parte 1, este asa World Creator. Por cierto, deciros al final del vídeo tenéis el cómo tamear al Acrocanthosaurus para que seáis la envidia de vuestra tribu. Yo que vosotros iba a verlo ahora justo que acaba el vídeo para estar al tanto de cuando salga, ir a por uno de ellos de una. También si eres nuevo en el canal, aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.